Hola, bendiciones para ustedes. ¿Cómo están, mis queridos hermanos, amigos, hermanos de la iglesia y hermanos que nos ven en los medios de comunicación, en las redes sociales? Es un honor, un gusto poderles saludar. Aquí les saluda el pastor Rolando Hernández. Pues es un privilegio de estar en esta hora compartiendo la palabra. Y les invito a que vayamos a las Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a ver el capítulo 3. Vamos a encontrar algunos pasajes que nos habla el Señor a nuestro corazón. Muy bien. La palabra de esta manera nos habla un tiempo de cómo se llama, un tiempo de bendición. Es un tiempo del Señor, es un tiempo en el que el Señor habla a nuestros corazones. Y quiero que miremos el verso 10. Gloria al Señor, dice la palabra de esta manera. Muy bien, la primera carta del apóstol Pedro. Dice el Señor: los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar para ellos. Se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Estaban preparados, lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciado por las evangelizadores de ustedes, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo y les fue revelado que todo esto sería no para ellos sino para ustedes. Gloria al Señor. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda esperanza en gracia, que serán para ustedes la venida gloriosa de Jesucristo. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice las Escrituras, serán santos porque yo soy santo. El Padre que invoca, y no dice, el Padre que invoca no hace diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio esto, en que viven fuera de su patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha, sin defecto. Gloria al Señor. Gracias. Puede sentarse en esta hora. Muy bien. Creo que cuando Dios nos habla a nosotros, creo que nos habla el Señor de muchas maneras, nos habla Él.
Cuando Dios está hablando, le está hablando a la iglesia debe de estar siempre atento, alerta de poder escuchar a Dios, oír su voz, oír, porque Dios siempre dice la palabra, siempre está hablando. Algunas personas me han preguntado o dicen, ¿cómo usted puede oír a Dios? ¿Cómo Dios le puede hablar a usted? Bueno, hay muchas maneras que Dios nos habla a nosotros, nos habla de muchas maneras. Y cuando Dios nos habla, no nos habla solamente porque le gusta hablar, sino nos habla porque Él quiere que nosotros seamos imitadores de Él. Cuando nos habla, el objetivo de hablarnos es que Dios quiere que seamos como Él. No vamos a ser dioses, sino vamos a ser parte de su reino celestial en el mundo espiritual, porque esa es la voluntad del Señor, que la voluntad de Dios fue que Dios creó hijos. Hijos los creó Él para tenerlos en su presencia en el lugar santo. Muy bien. Entonces escuchemos lo que dice la palabra. Los profetas hablaron ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. Muy bien, yo quiero decir, ¿quién es un profeta? La palabra, como lo hemos algunas veces explicado, la palabra profeta significa, sí, mensajero, significa portavoz, sí, el que habla al favor de Dios. Sí, eso es lo que nosotros los profetas hacemos. Cuando Dios me llamó a ser profeta, nadie me delegó, no fui a ninguna universidad o a una institución para que me dijeran, usted va a estudiar para ser profeta, usted va a estudiar teología para ser profeta. Déjeme decirle, la teología está compuesto con ciertas filosofías, está creado con ciertas filosofías, psicologías, cienciología y ¿qué más? Está creado también, también vemos que también está creado y compuesto con muchas ideologías humanamente. Por eso es que déjame decirle, por eso debemos tener cuidado que la teología no es el complemento de la Biblia, no, simplemente solo son, como podíamos decir, unos manuscritos, solamente unas enseñanzas de lo que algunos recibieron, pero algunos en los tiempos antiguos, tal vez en su lenguaje, en su costumbre, como decir aquí, como nosotros los que habitamos somos latinos, nosotros hablamos el idioma español, ¿va? Y nosotros decimos Jehová. En Israel dice Yahweh. Ya. Entonces, los griegos también hablaban conforme a sus idiomas. Es lo mismo que se anuncia, solo que se habla diferente lenguaje. Y entonces, por eso debemos entender que muchos creen que los griegos tienen la razón, no, que los hebreos tienen la razón, no, que el latín está la razón. Mire, el lenguaje latín, el idioma latín, el idioma griego, el idioma hebreo o el idioma español, inglés, portugués, alemán o como sea, chino, lo que esté, de todos modos es el mismo nombre, solo que tiene una función, un tono diferente en hablarlo, expresarlo, ¿verdad? Eso es.
Entonces a lo que voy es que dice la palabra de esta manera, dice, oiga lo que dice el Señor. En esta segunda carta del apóstol Pedro, perdón, primera carta, primera carta de Pedro, me gusta mucho al encontrar que Pedro aquí siempre es un apóstol. Pedro es un apóstol. La palabra apóstol se compone en los 5 ministerios. Apóstol se compone en 5 ministerios. Quiero decir que Pedro tenía 5 ministerios que ellos, honestamente, ellos fueron llamados y escogidos por el Señor. Entonces vemos aquí que el Señor los escogió y los eligió para ser ministros. Muy bien, creo que muy bien en esto. Entonces déjeme decirle, perdón si me equivoqué, ¿verdad? Que en el capítulo 1, verso 10, ¿verdad? Perdón que me equivoqué a leerlo al inicio. Entonces déjeme decirle acá, ¿verdad? Dice, que voy a leer de esto. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparado para ustedes. Muy bien, esto es. Entonces, yo lo que quiero decirle, que cuando el Señor nos está hablando, Dios puso a ministros. Dios puso ministros, puso apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios de Jesucristo, que son los delegados que fueron llamados para ser ministros. Muy bien, quiero que entienda, un apóstol no puede nombrar a un hombre que sea apóstol, a lo menos que sea guiado, inspirado por un verdadero espíritu, que sea el Espíritu de Dios que le está revelando, inspirando y que le está diciendo, escógeme este hombre y quiero que le profetices y le digas que él es ni apóstol, es ni profeta, ni siervo. Muy bien, esto es lo que quiero dar a entender, porque hoy en las instituciones universitarias de teología lo que están haciendo es prefabricar muchos hombres falsos, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y esos son ministros falsos. Son ministros que verdaderamente solo están por buscar un puesto, por buscar una fama, por buscar poder, por buscar una buena posición económica, por buscar una vanagloria, por alcanzar algo que ellos quieren alcanzar, obtener, como muchos hombres que fueron llamados a ser ministros de Dios y Dios los ha bendecido, los ha engrandecido. Ahora muchos quieren también meterse a trabajar solo por obtener beneficios de Dios y no porque Dios los haya llamado. Entonces, mi amado hermano, hermana, iglesia de Jesucristo, quiero que entiendan y escuchen, no quiero que se equivoquen, porque Dios no está prefabricando. Recuerde que el mismo Señor usó al apóstol Pablo, diciendo, no todos serán apóstoles, no todos serán profetas, no todos serán evangelistas, no todos serán maestros, no todos serán pastores, no todos serán ancianos, no todos serán diáconos, no todos serán músicos, no todos. Cuando Dios los delega, les da un ministerio, un don o un ministerio para servir a Dios, no para desviarse o descarriarse. Muy bien, entonces quiero decirle, el profeta es aquel mensajero que recibe una revelación oculta, recibe algo oculto para revelarle algo al hombre, a la iglesia, a la familia ministerial, revelarle algo a lo que va a suceder,
a una empresa, a un grupo social, a un grupo político, a un grupo evangélico, sí, a una asociación evangélica, o va a hacer que va a hablar a una empresa, quizás, tal vez lo va a hacer ¿para qué? Para salvación. No lo va a hacer para engrandecerles y decirles, sino para sorprenderle, conocer que como Dios conoce la mente y el corazón, le va a hablar al hombre, a la persona indicada, al líder de ese grupo, de esa familia, o a ese grupo le va a hablar para que estén alerta de recibir un mensaje. Puede ser que Dios nos da un mensaje para liberarlos de un accidente, de una catástrofe, de una inundación, no a liberarlos de una condenación. Sí, eso es el mensaje. El mensaje consiste de liberarlos a la condenación del fuego eterno. Por eso el Señor habla antes de tiempo y fuera de tiempo. Nosotros los profetas no hablamos, como dice también en la carta del mismo apóstol Pedro, no hablamos por nuestra propia cuenta, sino hablamos por el Espíritu. Nuestros padres antepasados no hablaron y no profetizaron y no decretaron, no anunciaron por su propia cuenta, no hablaron por sus mismos sentimientos, intelectos emocionales, humanamente, no, sino hablaron por el Espíritu. El Espíritu les despertó, el Espíritu les reveló, se les presentó. Tal vez un ángel se presentó, el mismo Dios se les apareció en un sueño, como se le apareció a José, como se le apareció a María personalmente, sí, viéndolo con sus ojos literales, como a otros que se les apareció, como Moisés viendo cara a cara a Dios. Esos hombres fueron llamados, escogidos para ese buen propósito. También su servidor, también otros que yo apruebo ser profeta y apóstoles. Yo no apruebo a algunos que hoy, no porque tengan una iglesia muy grande, una iglesia de 100,000 personas, o de 50,000, 25,000, o de 10,000. Yo no apruebo esos falsos apóstoles que se están autonombrando y se están declarando ser ministros, y ahora declaran, dice, yo no sé de dónde sacaron esa ideología, porque no es bíblicamente que dicen apostólico. Y nosotros formamos una escuela apostólica, una escuela profética, una escuela evangelística, una escuela. No, hermano, no hay ninguna prueba que eso no es, esos son inventos humanos, esos son ideologías humanas que el mismo hombre está formando, poniendo normas, reglas, poniendo peros, sí, para impedir que el Espíritu sea el que hable, revele, muestre, inspire, sí, y se manifieste en cada vida. Muy bien, entonces, nosotros dice, incluso los profetas quisieron saber más. Los profetas quisieron saber, dice la palabra, un día los profetas, nuestros padres antepasados, le preguntaron al Señor, Señor, nosotros queremos saber queremos conocer el futuro, queremos conocer el futuro de nuestras generaciones. Y la palabra dice que Dios no se los reveló. ¿Por qué no se los reveló? Porque, bueno, yo me imagino que todos hubieran protestado, ¿verdad? Muchos hubieran protestado, tal vez algunos, como que yo les dijera a ustedes, ¿por qué Dios no les reveló a ustedes el pasado para que ustedes pudieran ver el pasado? Pero si ustedes hubieran estado viviendo en el pasado, y yo sé que no les hubiera gustado, porque en ese tiempo no había luz, no habían carros, no habían aviones, no había esto. Yo sé que a ustedes no les hubiera gustado. Lo mismo hizo el Señor. Yo sé que Él no se lo reveló porque Él no les placía revelarles, porque no era lo que ellos querían, sino lo que el Padre quería hacer en sus generaciones. Bendito sea el Señor, que Dios me escogió en una época de bendiciones. Entonces,
Como profeta, quiero decirle que un profeta siempre va a esperar una respuesta. Pero ¿qué va a hacer un profeta? El profeta lo que tiene que hacer es esperar que Dios le hable, le muestre, se manifieste, le inspire, sí, le ponga la palabra en su boca para que vaya ya, como dice el Señor, ¿eh? Cuando el Señor le puso la palabra a Jeremías en su boca, y le puso la palabra en su boca. Yo pongo la palabra en tu boca. Es Dios el que pone la palabra. Pero hoy los muy superhéroes, los super estudiados, ¿cómo le podría decir? Los superestiólogos, los super sabios que creen que ya lo saben todo. Como dice la misma palabra, lo dice el Señor. Ustedes se hacen creerlo, saberlo todo, pero no saben nada. Son unos siervos inútiles. Perdone que le diga, pero es la verdad. Entonces, cuando Dios tiene un propósito, Dios se va a manifestar y va a hablar. Entonces, te va a hablar. Cuando Dios te habla, tiene algo que hacer contigo, algo que Dios te va a usar para hacer algo para la iglesia, para su reino, algo para rescatar tu pueblo, tu ciudad, tu nación, tu región, para salvar tu continente. Sí, esto es para salvar al mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, el otro paso es que Dios también te va a usar para que tú puedas hacer milagros. Los profetas hacían milagros, como vemos en el caso de Elías, Eliseo, Moisés. Dios también va a levantarte para que tú hagas milagros y maravillas. Los profetas, cuando estaban en esta tierra, en este tiempo, ellos estaban aquí para cumplir el propósito de Dios. Ese fue su propósito. Su objetivo era que ellos estuvieran dispuestos a hacer y cumplir el llamado de Dios sin decir no puedo, como muchas veces vemos en el caso de Ezequiel, que no quería ser profeta. Cuando Dios lo llamó y le dijo, yo quiero que seas mi profeta, cuando el Señor lo llamó, Él le dijo, deja a tu esposa y a tus hijos y quiero que seas mi profeta para que vayas y les hables a mi pueblo. Entonces vino Ezequiel y le dijo al Señor, no quiero que vuelvas a buscar a tu esposa ni a tus hijos, porque si tú los haces, yo trataré con ellos. Entonces Ezequiel no quiso hacer caso. Vino él siempre no quería desprenderse de su esposa, no quería desprenderse de sus hijos. Entonces vino y empezó a buscar a su esposa. Claro, y él dijo, está bien, Señor, voy a ir. Pero él en su corazón no estaba haciendo bien las cosas, estaba haciendo malas cosas. Entonces viene y se fueron, mejor dicho, se fue Ezequiel, pero al poco tiempo regresó para buscar a su esposa. Y el Señor le habló y le dijo, ¿qué hacía? Que le había prohibido no buscar a su esposa. Luego otra vez se fue y luego a cierto tiempo regresó. Y entonces el Señor se enojó y le quitó la vida a la esposa. Muy bien, cuando Dios nos escoge, cuando Dios te llama, cuando te escoge, entonces vas a estar dispuesto a irte, a dejarlo todo por Él. Dios también te habla que dejes todo por Él. Tienes que dejarlo todo por el Señor. Tienes que dejar todo. Cuando uno es llamado por el Señor, tienes que dejar tu empresa, dejar tu negocio, dejar tu familia. No estoy diciendo que la abandones, no estoy diciendo, cuando digo dejarlo todo, quiero decir que saques todo lo que amas en tu corazón, dejar todo. Tienes que dejar el trabajo, sí, secular, abandonar el trabajo para dedicarte al trabajo del reino de Dios, abandonar muchas cosas y dejar todo. Depender, todo lo que dependías del dinero, el fama, todo lo tienes que dejar para depender de Dios, porque Él es el que va a suplir todas tus necesidades. Entonces los profetas cuando hablé de la sanidad, Él hacían sanidades y milagros. El Señor los usaba, esas sanidades lo hacía el Señor por medio del Espíritu, lo hacían los hombres por medio del Espíritu. No eran ellos los que hacían las obras. Si el Señor y el Espíritu les decía que le pusieran las manos, le ponían las manos y eran sanados. O el Espíritu les decía que solo decretaran o hablaran la palabra o profetizaran y era hecho.
o les dijeran, como dijo el Señor Jesús a aquellos leprosos, váyanse, están sanos, y los 10 leprosos iban en el camino y fueron sanados. Así es. Eso es lo que Dios hizo, ¿va? Entonces, y lo que quiero decir, que cuando Dios te llama, así que olvídate de todo. Tienes que olvidarte, no tienes que pensar y decir, es que yo dependo del trabajo, yo dependo del dinero, yo dependo de esto, yo dependo de esta empresa, de este negocio, dependo de mi negocio, dependo de mis posiciones económicas, porque si tú dependes de eso, entonces no dependes de Dios. Dios está enseñando que aprendas a depender de Él, que dependas solo en Él. Eso era lo que hacían los profetas. Los profetas no dependían de nadie, nada. Como dice Jesús mismo, dijo, nadie es profeta de su propia casa, porque todos los profetas que fueron llamados para cumplir esa misión, ¿saben qué? Muchos fueron desechados de sus casas, muchos fueron despreciados, fueron perseguidos por su misma familia, por su mismo pueblo, por su misma nación. Muchos fueron despreciados, fueron aborrecidos, fueron perseguidos porque nadie quería escucharlo, nadie quería oírlos. ¿Saben qué es lo que le dicen a uno? Que ahí está el santo, ahí está el perfecto, ahí está el elegido, el ungido. Se burlan, y la verdad que sí somos elegidos y ungidos y apartados y llamados para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo más hermoso y precioso que nosotros tenemos para buscar honrar al Señor, ¿verdad? Y entonces dice el Señor de esta manera, y oiga lo que dice, entonces dice, incluso es para salvación, dice, para salvación inmerecida que estaba preparado para ustedes. Esa salvación está preparada para nosotros. Dios dice, el Señor Jesús dijo, yo envié a mis profetas a Jerusalén, yo envié a mis profetas. Sí, los envié como aquellas gallinas que juntan sus polluelos y los ponen debajo de ellas. Así fue enviado mis profetas para hacer lo mismo con ustedes, pero ustedes los han asesinado, ustedes los han matado, ustedes los han perseguido, ustedes los han despreciado, ustedes los han desechado. Sí, esto es. Jesús dijo, claro, ustedes serán perseguidos a causa de mí, serán perseguidos, serán maltratados, algunos serán asesinados por mi causa, por mi culpa, dijo Jesús, por causa de mi palabra, por causa de mi reino, a causa del amor que tienen hacia mí. Los verdaderos profetas van a ser perseguidos porque ellos hablan la verdad, ellos hablan lo que Dios saca al oculto. Los falsos profetas solo hablan bendiciones, prosperidad, que prosperidad para este año, que prosperidad aquí para la familia, que prosperidad para los hijos, que prosperidad para acá, que prosperidad económica, que prosperidad social, que prosperidad secular, que prosperidad por acá, y que van a tener buena vida, y que no van a perecer, y que no van a pasar, y que no sé qué. Eso no dice la palabra. La palabra dice que si el pueblo está mal, los profetas fueron enviados para exhortar, para hablarles, para corregirlos y disciplinarlos. Los profetas corrigen a la iglesia. Los profetas corrigen a la iglesia. Los profetas van para corregir por sus rebeldías, por sus necesidades, por su imponencia. Los corrige el Señor. ¿Por qué los va a corregir y los va a disciplinar? Para que se afirmen, para que no se pierdan, para que no sean condenados a la condenación oscura del lugar de sufrimiento. Esto es lo que Dios hace. Mire qué amor, como dice la palabra en el libro de Samuel. El Señor dice, así como un padre corrige a su hijo, yo también voy a corregir a los míos. Así, también en el libro de Hebreos, por ahí dice el Señor, creo que está en el 13, ¿va? Véalo, búsquelo. Me gusta, perdone que les tenga que decir esto, lo voy a poner como tarea. Entonces dice el Señor, así como, dice, cuando ustedes corrijan a un hijo, dice, cuando un hombre corrige a su hijo, le parece absurdo, le parece molesto, le parece tonto que lo estén corrigiendo, los estén llamando la atención, jalándole las orejas, los estén controlando, vigilando, disciplinando, pero dice, a largo del tiempo
les hará un bien. Quiere decir, cuando maduren, cuando entiendan la verdadera vida, van a entender por qué. Cuando uno pasa a una cierta edad, dice, tenía razón mamá, tenía razón mi madre, tenía razón mi padre, tenía razón que todo lo que él nos dijo es cierto. Así es. Esto es, por eso muchos jóvenes cuando son niños, adolescentes, no entienden cuando un padre corrige a su hijo, a su hija, no entienden, pero así es como Dios corrige. También Dios corrige a sus hijos, nos corrige a nosotros porque nos ama. El Señor dice que nos ama y por eso nos va a corregir. El Señor, hay un texto en el libro de Salmo, no mucho me acuerdo, pero me voy a recordar, y dice el Señor, los voy a disciplinar, sí, los voy a disciplinar, pero no los voy a dejar desamparados, siempre estaré ahí y siempre, pero eso demuestra que Dios nos va a corregir. Alguien dijo por allí, que Dios, muchos decimos, Dios es amor, sí es amor. En una mano tiene el pan y en otra mano tiene el chicote. Eso es bueno, gracias que Dios nos corrige, porque es un buen padre que quiere lo mejor para nosotros. Dios no nos hace ningún daño, no hace ningún daño a la iglesia. Por eso Dios puso a un líder para corregir a la iglesia cuando la iglesia está en pecado, cuando muchos de los miembros de la iglesia, miembros de la familia o miembros de tu empresa, de tu grupo social o que sea, ¿sabes qué? Cuando Dios pone y corrige los errores, los defectos, las faltas, sí, eso es lo que debe ser, lo corrige para hacer un bien a tu vida espiritual o a tu vida familiar, a tu vida espiritual, como sea, a tu vida, sí, a tu vida social. Eso es, y lo hace para bien. Entonces es bueno que nosotros aprendamos a tener una disciplina. Entonces esto es lo que hizo el Señor, disciplinar. Todo lo que hizo para disciplinar hoy lo hace para bien. ¡Qué bueno! Algunos nos parece que cuando algunas personas a veces nos disciplinamos o nos corregimos y les decimos, mira hermano, disculpe, pero hoy usted no va a dirigir porque usted ha venido, no ha sido puntual, siempre ha sido impuntual y usted lo vamos a poner en disciplina por un mes y usted no puede dirigir porque usted verdaderamente no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere buscar a Dios, solo quiere venir a servir, pero no quiere comprometerse y no quiere estar dentro de la iglesia. Entonces muchas personas dentro de la iglesia se enojan y se molestan, dicen, bueno, como el pastor me disciplinó, me voy de la iglesia. Bueno, como el pastor no me toma en cuenta, me voy de la iglesia. A veces hay personas que viven en el pecado y quieren dirigir, quieren servir, pero quieren hacer lo que ellos quieren, pero no es así, porque es Dios el que pone en nosotros el hacer como el querer. Entonces por eso no toleramos el pecado. No tolere el pecado en su iglesia. Pastor, si usted tolera sus miembros, tolera su casa, padre de familia, o usted jefe de empresa o de trabajo o de cualquier área o político, si usted tolera el pecado a los que están debajo de usted, es porque usted es igual que ellos. Usted es un mediocre, usted es un tolerante, usted es un pecador, usted vive conforme a sus rutinas y tradiciones pecaminosas que vive este mundo. Y ese es el problema. Por eso no corrigen a la iglesia, y la iglesia por eso está de cabeza. Por eso es que la iglesia hay iglesias que están llenos de gente, pero es cierto, Dios dijo, Dios vino por los pecadores, pero dijo, cuando una persona llamó a los pecadores para que les predicara, para que se arrepintieran, aceptaran y reconocieran a Jesucristo como Señor y Salvador y se apartaran del pecado. Muy bien, entonces cuando se congrega dentro de una iglesia ya no es pecador, porque dice la palabra, las cosas viejas ya pasaron y todas vienen a ser hecho nuevas. Cada vez que yo busco, cada vez que yo me meto a buscar, sí, a Dios, a orar, a ayunar, vigilar, servir, trabajar, me consagro, me santifico, me aparto de lo malo, y entonces es cuando yo me hago conforme al reino de Dios. Así es,
Pero si una persona quiere servir, entonces yo puedo seguir sirviendo. Dios me está permitiendo a crecer, a descender, a tomar un puesto o a darme un ministerio más grande. Y el problema es que hay gente que quiere servir, pero no quiere someterse a las reglas, a la disciplina, no quiere someterse, a sujetarse a las autoridades. Ese pueblo que está así de cabeza rebelde, igual es el pastor. Hay muchos pastores aquí en Quetzaltenango que están así metidos en el pecado. Hay pastores que viven bajo el adulterio, hay pastores que tienen relaciones sexuales con homosexuales, lesbianas, hay pastores que son borrachos, están tomando una cerveza, una copa de vino, una copa con licor y agua y Coca-Cola. Hay personas que están así, pastores que no lo demuestran, y pastores que se emborrachan en su casa ocultamente. Hay pastores que cometen pecado ocultamente y no hacen como quieren que los miembros hagan bien. Y tal vez está bonita la iglesia, está llena, pero lleno de pecadores, lleno de gente rebelde, lleno de gente testaruda, lleno de gente que no quiere trabajar, que no quiere honrar a Dios, que no quiere hacer lo recto delante de Él. Perdona que te diga como profeta, te lo digo porque yo fui llamado para ser profeta como Dios. No me estoy exaltando, vanagloriando, no, porque no soy nada, solamente soy un simple siervo que hago la voluntad de Dios. Pero esto es el tiempo que los pastores de Quetzaltenango, de Guatemala, dejen de pecar, dejen de darle libertinaje a su vida y darle rienda suelta a sus miembros de la iglesia. Ese es el pecado que sucede, pecados que cometen. Por eso el pueblo está bajo de prostitución, por eso el pueblo está bajo los vicios. Hay miembros que están dentro de la iglesia, son asesinos, ladrones, asesinos, secuestradores, adúlteros, fornicarios, borrachos, drogadictos, gente que está dentro de la iglesia, que no quieren cambiar, no quieren aceptar a Cristo. Esas personas no han nacido de nuevo porque no quieren dejar su vieja costumbre, su vieja naturaleza. Pero la palabra dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado y la paga del pecado es muerte. Y te lo digo, porque si tú no entiendes, pastor, si tu iglesia no entiende, van a perecer. Tal vez no van a perecer humanamente, pero van a perecer en las profundidades del fuego eterno. No te estoy condenando, a nadie los estoy condenando, solo les estoy hablando la advertencia. La palabra dice, como dice Marcos, el que cree será condenado. No, el que cree será salvo, mas el que no cree no será condenado. Entonces, ahí si quieres aceptar este consejo, entonces créelo y serás salvo. Y si no lo crees, no te preocupes, no estoy obligando a nadie, tampoco tengo que atarlo, amarrarlo como una bestia y arrastrarlo para que venga a la iglesia. No, cada quien va a entregar cuentas delante de Dios, cada quien va a luchar por su salvación, cada quien va a correr por alcanzar su corona, cada quien va a tener que pelear para conquistar el reino de los cielos. Lo repito, este evangelio es para valientes, dice la palabra. Por eso, esto es lo que yo te hablo. Muy bien, entonces, y los profetas, también los profetas, sí, tuvieron que confrontar a muchos de los pueblos, tuvieron que confrontar a muchos hombres, ¿verdad? Entonces, si dice la palabra, se preguntaban ¿qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre el sufrimiento de Cristo y de la inmensa gloria después Él vendría? Muy bien, vemos en qué tiempo estaba hablando. Cuando los profetas hablaron de la venida de Cristo, ellos sufrieron por hablar el mensaje de Dios, sufrieron por predicarles, sufrieron por tener la revelación y escribir las escrituras que hoy tenemos en esa pasta negra. Tenemos la escritura escrito por los profetas que hablaron por el Señor. Entonces los profetas también fueron perseguidos. Les hablaba el Señor que había de venir el Mesías, les hablaba que iba a venir el Salvador de los hombres. Sí, Él les hablaba al Señor, nadie creía, nadie le ponía atención,
¿Cómo? ¿Por qué vuelvo a repetir? El Señor dice, ¿verdad? Que dice, cuando Dios me llamó, me despreció antes de la creación del mundo, me escogió para ser profeta. Entonces, y aparte de eso, la palabra también nos enseña que Ezequiel dijo, nadie, Señor, hemos pecado, no hemos querido oír a tus profetas, no hemos querido escuchar. Y Dios le habló a Moisés y dice, si alguien no oye al profeta que habla de parte de Dios, será desechado del pueblo y será expulsado de la comunidad. Esa era una ley. En el tiempo de la ley, era una ley. Si un hombre no quería escuchar lo que el Señor, cuando Dios levantaba un profeta y Dios lo usaba y le inspiraba y le daba el mensaje, y cualquier hombre que no se quería obedecer la palabra, no quería sujetarse, someterse, dice la palabra que era expulsado. Y ahora era expulsado y echado fuera de la comunidad, fuera de la familia. ¿Sí? Lo echaban lo desechaba Dios. ¿Por qué lo desechaba? Porque no era simplemente, dice, no, bueno, lo desechó porque era un impío. Un impío es una persona que le gusta dar rienda suelta a su carne y hace lo que quiere en el mundo, y por eso Dios lo desechaba. Pero si no se arrepentía, entonces era uno como los pueblos paganos que no tenía ni Dios, ni sabía quién era Dios, ni siquiera podía hablar y mencionar el nombre de Dios, porque si lo mencionaba era en vano, dice la palabra, era en vano hablar de su nombre. Y por esa razón, cuando Dios habla, todos tienen que estar oyendo. Oiga atentamente lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dios está hablando en todo tiempo, habla el Señor, habla la iglesia. Prepárense que Cristo viene. Y se habla a la iglesia, oren y ayunen porque Cristo va a venir por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Dios está hablando, pero hoy en día muchos no quieren orar y ayunar, no quieren buscar a Dios. Ellos quieren buscar a Dios cada 8 días, cada 15 días, cada 20 días, cada 30 días, cada 2 meses, cada 3 meses. Cuando se les ocurre, quieren buscar a Dios. Cuando a ellos se les place hacer la voluntad de Dios, entonces la palabra dice que eso es lo que sucede y pasa. ¿Qué pasa? Todo sucede. Entonces dice el Señor. Entonces vemos aquí que Dios está hablando a nuestras mentes y corazones. Dios está diciendo que nosotros debemos tener cuidado. Tenga que tener cuidado. Tenga cuidado. Porque cuando Dios le habla, usted no puede rechazar la palabra. Cuando Dios le habla, usted no puede decir no, porque con Dios es sí o no, le siga o no le sigue, cree o no cree. Quiere vivir en santidad, como dice Apocalipsis, el que quiera ser santo, que se haga santo, y el que quiera ensuciarse, que se ensucie. El hombre que busque su propio camino es su camino de muerte y de condenación, mas yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá llegar al Padre si no es por mí. Por eso nosotros, cuando Dios nos está hablando, nos habla que nosotros debemos estar alerta. No debemos despreciar cuando el Espíritu está hablando. El Espíritu está hablando, está hablando de que el Señor ha de venir. El Señor está preparando a su pueblo, está preparando a su iglesia. Y la iglesia tiene que estar siempre atento de escuchar el mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Porque Dios le habla a todos los que se congregan, no solo a mí, sino a todos. Si Dios me dice a mí, hoy quiero que ustedes ayunen, quiero que este mes se pongan en ayuno por 40 días, muy bien, lo hacemos y nos metemos, porque así lo quiere el Señor. Pero si aquellas personas, aquel pueblo, todos, pongámosle que somos 100, 200, o 1000, o 3000, o 5000, o 10,000, o 25,000, 40,000, o 100,000, como sea, y no hacemos la voluntad de Dios y no cumplimos. ¿Sabe qué dice mucha gente? Muchos pastores enseñan mala palabra y ustedes dicen, es que Dios no quiere sacrificios, Dios solo quiere obediencia. Dios no quiere sacrificios. El sacrificio se basa a través de la obediencia. Quiere un sacrificio vivo. Cuando tú eres obediente, entonces ofreces un sacrificio grato a Dios. Pero cuando tú eres desobediente, Dios
no va a aceptar su sacrificio. Yo hago un sacrificio vivo, un sacrificio de que tengo que desvelarme para clamar a Dios. Hago un sacrificio de que de despojarme todo por servir a Dios. Hago un sacrificio de honrar a Dios con todo lo mejor que yo quiero, darle todo lo que Él merece. Hago un sacrificio vivo de darle mis mejores ofrendas, diezmos o apoyo o recolectas, sí, ayudar a la iglesia. Yo hago un sacrificio de darle lo mejor que Dios merece. Ese es el sacrificio que Dios anhela, es lo que Dios quiere. Eso es. Entonces dice la palabra, estemos atentos, porque atento que siempre no solo nos habla el Señor, no solo nos habla de estar preparados, sino también nos habla de que Cristo está por venir y que nosotros también cuando venga por nosotros. Voy rápidamente. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran, dice, para ellos, sino para ustedes, pero esta es la buena noticia y les fue anunciado a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviando, dice, del cielo todo dice, enviando del cielo. Todo es tan maravilloso, todo es tan maravilloso que aún hasta los ángeles observan con gran expectación con los sucesos de las cosas. Dice que todo dice que nosotros predicamos por el Espíritu y todo lo que hacemos para exaltar y glorificar a Dios. Todo lo que hacemos para exaltar, glorificar, invocar, honrar, reverenciar, magnificar, dar a conocer a Dios. Todo lo hacemos, sí, mostrando a los hombres las maravillas. Dice que Dios nos habló, nos dio estos mensajes, estas revelaciones que Dios los sacó del cielo para nosotros, no para los que no obedecen, no para los impíos, no para los paganos. La bendición no es para afuera, la bendición son para los hijos, la bendición son para los escogidos, la bendición son para los herederos de Dios, para los que creen en Él, para los que fueron separados, fueron apartados o separados, sí, separados del mal, para ser apartados para Dios. Nosotros somos bendecidos, somos elegidos, nosotros fuimos escogidos con ese buen propósito. Por eso Dios te dice que te prepares. No me muevo, no hay que moverse en la carne. Cuando más buscas de Dios, oras, buscas, te metes, medita la palabra, te pones al servicio de Dios, el Espíritu Santo te va a usar. No va a ser tu carne, no va a ser tus egos, no va a ser tu deleite, tus sentimientos, tus intelectos, no va a ser por algo natural, sino espiritual que se va a manifestar en ti. Cuando Dios habla, nos habla. Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice que todos debemos de alegrarnos y regocijarnos de todo lo que Dios piensa. Así que piensen con claridad, ejerciten el control propio, ponga su esperanza en la salvación inmerecida y recibida cuando Jesucristo se ha revelado. Jesucristo se revela. Yo les he contado cuando yo he visto al Señor y Él se me ha presentado. Dios se presenta de muchas maneras. Lo vi como un león porque dice la palabra que Él es el león de la tribu de Judá. Mucha gente no me cree, mucha gente no me cree. Dios me ha hablado qué ministerios tengo. Él me los ha dado. Como dijo el apóstol Pablo, yo no fui nombrado apóstol de Jesucristo por los hombres, sino fui nombrado apóstol por el Señor Jesucristo. Lo mismo digo yo. Dios no me nombró. Le conté hace tiempo, quiero agregar esto y quiero que entienda. Hace tiempo yo le digo esto con todo el corazón, ¿sí? Que quiero que entienda esto porque yo me acuerdo una vez que tuve una visión, y de repente el Señor me habló. Entonces en esa visión entré a una congregación y había muchos hombres, ¿verdad?, parados alabando al Señor. Y entonces de repente dice que era un evento de apóstoles. Pero cuando estoy diciendo apóstoles, quiero decir aquellos que fueron llamados apóstoles. Tal vez no solo eran apóstoles, sino quiero decirle, el Señor me decía, no eran solo apóstoles, había profetas, evangelistas, pastores, maestros, estaban hombres de 5 ministerios. Entonces vi que yo estaba ahí dentro de ese evento, atrás del evento, y todos estaban sentados alabando a Dios, viendo al escenario, ¿verdad?, o al altar o al púlpito.
Y de repente yo en como un pasillo, dice que yo estaba ahí, oía una voz y me decía, sigue al pastor Sergio Enríquez. Perdone, tal vez el pastor Sergio Enríquez o alguien que oiga sus miembros este mensaje que está ahí, déjeme decirle, el Señor me lo mostró, yo nunca lo he visto cara a cara, lo he visto en foto, pero se me mostró y lo vi que pasaba, y el Señor me decía, yo oía una voz atrás de mí, sigue al apóstol Sergio Enrique, sigue al apóstol Sergio Enrique, y yo sigue caminando, me fui, empecé, pero el apóstol pasó cerca de mí, así enfrente, se me quedó viendo y siguió caminando, ¿va? Pero el apóstol Sergio Enrique no era él, era Jesucristo. Entonces, él que estaba hablando, claro que era Dios, pero era un ángel, pero era la voz de Dios. Entonces yo fui y empecé a seguir, y como volteé, como que viendo que el que me estaba diciendo que lo siguiera. Entonces yo me quedé con esa duda y le pregunté al Señor, ¿qué significa? Le dije, Señor, y entonces el Señor me dijo, yo te he puesto entre ellos, tú eres uno de ellos, uno de los apóstoles. Lamentablemente mucha gente, cuando yo le comenté lo que Dios me ha revelado, algunos están de acuerdo y otros no. Eso es, pero como yo sé que yo fui delegado, a los que son delegados diferente por Dios, no lo van a creer. Así que yo no fui delegado por ningún hombre, sino por el Espíritu de Dios. Por eso yo también tengo un ministerio apostólico, un ministerio apóstol, ya no apostolado, un ministerio de apóstol. Entonces dice el Señor que esto es lo que Dios nos habla. Así que no ignoremos la palabra y ni perdamos la esperanza. Nunca pierda la esperanza, no ignore el mensaje, no ignore la revelación, no ignore los sueños, no ignore la palabra. Cuando Dios te habla, no ignores. Siempre tú debes estar atento a escuchar. Ten una esperanza que lo que Dios te ha hablado, cada palabra que Dios te habla para ti, se va a cumplir. O se va a cumplir para el hijo, para la hermana, para el matrimonio, para la iglesia. Dios va a usar, no solo Dios no quiere que Dios no solo quiere que yo soy solamente que Dios me use a mí, sino también Dios quiere que usarte a ti, quiere darte los dones de sueños, revelaciones, profecías, palabras de ciencia, conocimiento, poder, sanidades. No, porque el trabajo es trabajar en equipo. Dios quiere que también los miembros sean parte del reino de Dios, pero siempre hay un líder, una cabeza para someterse, para que no se desvíen y no se aparten y no caigan en confusión, en falsas doctrinas o en falsos pastores y maestros que los lleve a la muerte y a la condenación. Por eso les hablo hoy. Entonces quiero decirles esto, yo estoy satisfecho porque que yo he encontrado a Jesucristo, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien les eligió, es santo. Nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Dios dice, si yo soy santo, quiero que sean santos. Si yo hablo de santidad, hablen de santidad. Si yo vivo en santidad, vivan ustedes en santidad. Si yo les digo que se aparten de lo malo, apártense de lo malo. Si yo digo que soy justo, ustedes sean justos. Si yo soy recto, hagan lo recto. Sí, esto es lo que se refiere. Si yo creé mi palabra, y mi palabra, el mismo Dios crea su palabra y la pone por obra, Él cumple su misma palabra, y nosotros debemos de cumplir la palabra de Dios. Entonces esto dice el Señor, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, dice, sean santos, sean santos en todo lo que hagan, sean santos. ¿Y qué quiere decir? Si este lugar, tal vez este pedacito que donde estamos aquí, yo sí lo veo un lugar santo, yo sí lo veo un lugar santo. No me gusta que jueguen pelota, no me gusta que vengan a hacer aquí, no me gusta que hagan lo que quieren, no me gusta porque este es un lugar santo, es casa de Dios. Y todo lo que yo haga sea santo, todo lo que yo voy a hacer sea santo para el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Entonces dice el Señor, pues las Escrituras dice, sean santos porque yo soy santo. No se olviden de eso, hermano, porque la iglesia hoy se está olvidando de la santidad. Santidad, no sabe qué es santidad. Cada vez que leo la palabra me santifica, cada vez que oro y ayuno me santifica, cada vez que yo alabo y adoro me santifica, cada vez que yo sirvo y trabajo y me solo para el Señor me consagro y me santifico. Cada día quiero estar siempre listo. Cuando Cristo venga, yo puedo ser arrebatado e irme con Él. Porque si yo no estoy listo, dice el Señor, yo vengo por una iglesia santa, y que sus vestidos, no está hablando de esta ropa, está hablando del vestido espiritual, que sean santos, limpios y sin mancha.
limpio, dice, sin manchas y arrugas. Tiene que estar bien planchadito. Esto se plancha con el Espíritu y se limpia con la sangre de Jesús. Y cuando Cristo venga, yo me voy con Él. Yo me voy con Él. Yo quiero irme. Y le pido a Dios que no tarde de venir, que venga pronto. Aleluya. Si yo quiero terminar con esto, déjeme decirle, miren, no hay nada más lindo. Entonces dice el Señor, sean santos. Recuerden que el Padre Celestial, quien dice a quien ustedes oran, no tiene favoritos, ya recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir en una, dice, reverentes, en temor, en el mismo, sí, sean en el mismo espíritu, mientras sean extranjeros en la tierra. Nosotros somos extranjeros aquí en la tierra. Cuando usted va a un país, va a otro país, usted es extranjero. Alguien viene aquí, es extranjero. Nosotros somos extranjeros de esta tierra. Nosotros somos peregrinos. Entonces dice el Señor, recuerden, dice las Escrituras, que dice el Señor, recuerden que Dios no tiene favoritos. Dios no solo me ama a mí, solo a Rolando, no. Sí, pero si ustedes oran junto conmigo, ayunan, buscan, se perseveran, hacen todo lo que yo les enseño, como Dios me ha hablado, entonces todos somos iguales. Solo que hay un líder, ¿verdad? Como siempre lo he dicho, que nos dirige, que nos guía, que nos corrige para no desviarnos a diestra y a siniestra, como le dijo a Josué, para hacernos un bien. Ya, entonces no hay favoritos. Si Dios puede levantar a la hermana o al hermano, al niño, al joven, al que le place, Dios lo puede levantar y lo puede usar, porque es Dios. Ya, pero yo no puedo ser egoísta y decirle, tú no. Si Dios me dice, dile a este niño que toque el piano, o dile a este anciano que toque el piano, o dile a este joven que toque el piano, o dile a esto. Bueno, si es Dios, yo no tengo que decir que lo haga, porque es Dios el que le está poniendo, no soy yo. O sea que eso no es, no, yo solo favorito, yo solo quiero jóvenes, no viejos. Yo solo quiero viejos, no jóvenes, no. Eso es lo que quiero decir. Dios no tiene favoritos, ni hombres ni mujeres, ni grandes ni pequeños, ni ricos ni pobres. Todos para Él somos iguales, ¿verdad? Entonces dice que esto es lo que Dios dice. Y cada quien recibirá su recompensa según lo que haga, dice. Según lo que haga, nuestra recompensa vendrá del cielo, hermano. Allá nos va a recompensar el Señor. Allá vamos a recibir una recompensa. Dice, el que cree en Él, recompensa de galardón recibirá del Señor. Los que creemos en Él y los que hacemos su voluntad. Yo creo en Jesucristo y creo que Él me recompensará cuando un día esté en su presencia. Anhelo estar sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Eso es lo que yo quiero para ustedes, mis amados hermanos y hermanos. Por favor, no se aparte, no se aleje del Señor. Haga todo lo mejor que a Dios le agrada. Haga todo lo mejor que Él tiene para usted. ¿Sí? Entonces, lo único que yo les digo, oigan al profeta, al apóstol, al evangelista, al pastor, al maestro, que son 5 ministerios. Oiga lo que es del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu, va a oír si ese hombre está en el Espíritu. Pero si usted no tiene el Espíritu, no va a poder entender si es el Espíritu o es un demonio que está hablando. Porque hay pastores con demonios que predican y enseñan, exhortan también. Por eso debemos tener cuidado. Yo les dejo eso en su corazón. El profeta siempre tendrá un encuentro con Dios cara a cara y siempre le hablará. Dios me habla de muchas maneras, como profeta que soy. Y me ha hablado de políticos que van a ganar, no van a ganar. Me habla de muchas cosas, pero hay muchos que no creen. Pero yo solo cumplo y hago. Si lo cree, pues lo crea. Si no lo cree, pues no lo crea. Pero tengan cuidado, no se autonombre, porque hay muchos que se han autonombrado profetas. Y hoy andan profetizando de iglesias a iglesias para sacarle dinero, para divertirse de todo lo que tienen. Entonces tengan cuidado. Gloria al Señor. Así es, cierren sus ojos ahí donde está.
Diga, amado Padre, gracias Señor poderoso, gracias por esta hora, gracias papito lindo, gracias para todos los hermanos que nos miran en los medios de comunicación, en las redes sociales, para todos y para toda la iglesia. Padre, quiero todo lo mejor en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Señor amado, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amados hermanos, para todas las redes sociales, los amo y los bendigo, su servidor siempre está a la orden. Cualquier cosa que ustedes desean recibir alguna consejería, llámeme y estoy para servirle, y escríbame para que yo pueda orar por sus peticiones. Les deseo todo lo mejor, abrazos y que la pasen bien. Busque siempre al Señor. Gloria a Dios. Gracias Señor Dios.